¿Cómo están, estimados amigos? Muy buenas noches nuevamente. Bienvenidos a esta segunda sesión del curso de Derecho de Sucesiones. Ya hemos avanzado, por lo menos, con una primera parte, ¿no? Con una primera parte que implicaba, pues, los conocimientos básicos de lo que es el derecho sucesorio, ¿no? Cosas bastante sencillas, ¿no? Aunque en realidad tienen muchas cosas para conversar. Es un tema muy bonito. Y ahora vamos a hablar sobre nuestro siguiente tema, que es el tema de la legítima, ¿no? El día de hoy vamos a hablar propiamente de la legítima, la porción disponible, los límites, la legítima del alimentista, del cónyuge, del concubino, también de los padres, ascendientes, descendientes, el anticipo de legítima y algunos criterios jurisprudenciales. Y he creído también, porque me pareció que les gustó mucho hacer algunos casitos prácticos, ¿no? Entonces he elegido algunos casitos, preguntas simples y concretas sobre temas para que tengan una idea también general de lo que es, ¿no? Para que ustedes también participen, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar. En primer lugar, conceptos previos, ¿ok? Hay que un poquito sacarnos la idea, ¿no? Porque muchas veces cuando me piden unas consultas sobre este tema o cuando se conversa sobre este tema de la legítima, siento que hay bastante confusión por la manera en cómo se desarrolla o cómo uno se tiene pensado, pues, ¿no? Porque cuando usted escucha palabra legítima, ¿no? Usted utiliza el concepto, podría decirse, etimológico, ¿no? Lo que significa algo legítimo. Oye, ¿qué es eso de qué es legítima? Algo que realmente me pertenece, o sea, es algo que me corresponde, ¿no? O que me vuelve parte de algo, ¿no? Por eso es algo legítimo, me corresponde. Bien, sí, pero el tema es que como cuando converso con mis alumnos en la universidad, esta no es clase, el derecho no es clase con Marta Hildebrand, ¿no? El derecho se tiene que interpretar sobre la base de la doctrina, sobre la base de el criterio que tuvo el legislador al momento de emitir la norma, ¿no? Y sobre todo también, cuál es el sentido que se da a una figura jurídica. En primer lugar, hay que considerar que el tema de la legítima es algo que tiene que ver con una situación que se va a determinar cuando se dé una determinada situación. Me explico. Una persona cualquiera, ¿no? Durante el transcurso de su vida desarrolla o adquiere una determinada cantidad de patrimonio, una determinada cantidad de patrimonio. No se puede establecer cuánto porque cada persona es totalmente diferente y porque el cambio en su patrimonio está orientado, está sobre la base de su decisión personal. O sea, usted no puede decirle a una persona, decir, oye, ¿sabes qué tienes con tu casa? Véndela, oye, yo la vendo cuando quiero, o si la alquilo, o si la doy en hipoteca, o si, ¿no? O sea, está dentro de su ámbito de disposición. Sin embargo, sin embargo, el derecho ha considerado de que cuando una persona comienza a tener dependientes de él, es necesario que se regule ese patrimonio porque va a llegar un determinado momento, como a todos nos va a pasar, que va a fallecer y es necesario que el derecho por lo menos
haya previsto figuras con la finalidad de garantizar que cuando se diera esta situación, esté garantizado el patrimonio para que ese patrimonio sea trasladado a su sucesor. ¿Ya? Entonces hay en doctrina lo que se llama la facultad plena, ¿no? Y que está regulado también en nuestro código, que es que si una persona no tiene esposa, no tiene padres, no tiene hijos, ¿no? Puede disponer de sus bienes sin ninguna limitación, total, libre, ¿no? Pero cuando ya comienza a tener algunos descendientes, la norma lo que le dice, oye, mira, no son lo mismo, porque ya hemos visto en la clase pasada que no es lo mismo la línea ascendente, no es lo mismo la línea descendente, no es lo mismo el cónyuge, no es lo mismo los hermanos, tíos, sobrinos, primos hermanos, no, no es, ¿no? La línea colateral, no es totalmente diferente. Entonces, ahí es donde el derecho dice, oye, vamos a tener que establecer reglas para que en el caso que tú fallezcas, se determine cómo se va a desenvolver o cómo se va, digamos, disponer de tus bienes al momento de su fallecimiento. Oiga, pero no se supone de que cuando yo fallezco todo se traslada. Sí, todo se traslada, pero la idea es que al momento del traslado, al momento de la transmisión, las partes estén completamente seguras y no haya ningún problema en relación a los actos que pudiera haber realizado el causante en el tiempo que estaba vivo sobre esos bienes. La regla, como repito, en el Código Civil está regulada en el artículo 727, ¿ya? Y eso es una regla que aplica, ¿no? En forma que es una regla muy sencilla, pues, ¿no? El que no tiene cónyuge ni parientes puede disponer de la totalidad de sus bienes. Cuando se habla de totalidad, o sea, usted podría dárselo a quien le dé, valga la palabrita, su reverenda y graciosa y dignísima gana, a quien quiera. Ojo, que eso no, por si acaso, ¿no? No se piensa únicamente estando muerto. Eso también aplica a los vivos. El que no tiene cónyuge ni pariente puede hacer y tiene la libre disposición de su bien. Ah, o sea, doctor, si yo me caso, comienza a limitarse la situación. Sí y no. ¿Por qué sí? Porque ya el hecho que usted tenga una cónyuge o que tenga un hijo, ya de por sí crea la posibilidad de que los bienes que deje tendrán que ir o tendrán que cubrir o tendrán que ser transmitidos a sus herederos. Pero al mismo tiempo no, porque el hecho de que usted tenga cónyuge, el hecho que usted tenga hijos, no lo limita a que usted pueda disponer de todos sus bienes sin ningún problema. No lo limita. ¿Por qué? Porque ahí hay otras reglas sobre ese punto. Si usted es casado, obviamente no va a poder vender los bienes sociales si no hay intervención de su esposa o de su esposo. Obvio. Entonces, eso de que decir que tengo la libre disposición de sus bienes no es tan cierto. Cuando usted tiene hijos, o sea, y
¿Usted puede disponer de sus bienes? No necesariamente, porque ahí también vienen otras normas que lo que hacen es proteger al menor, que son las normas de protección al menor, o el tema de los alimentos, o alguna otro tema de protección de familia. Entonces, también. Pero eso no significa que la persona que tiene bienes, como repito, en vida, disponga de todos sus bienes. Hay una obligación, porque el punto sería, oiga, doctor, entonces, pero, a ver, en concreto, ¿hay alguna obligación del causante o del futuro causante, porque todavía estoy vivo, o usted está vivo? ¿Hay una obligación de que yo tenga que dejarle obligatoriamente? La ley me diga que yo debo obligatoriamente dejarle bienes a mis herederos, y la respuesta es no, no existe. No, no hay una norma que a usted le impida disponer de todos sus bienes, y no hay una norma que a usted le obligue a que tenga que dejar bienes para sus herederos. Nadie le obliga a eso. Nadie. Si quieren, busquen en la Constitución, en el Código Civil. No hay nada. Entonces, ahí es donde viene algunas veces, y nuevamente, ¿no? Lo mismo que pasa en las consultas, ¿no? Pero ¿por qué se habla de la legítima? ¿Por qué se entiende de que yo tengo derecho a los bienes de mi futuro causante? Porque mi padre está vivo, mi madre está viva, porque alguien dice, no, esos bienes van a ser para mí y yo tengo derecho a que esos bienes vengan donde mí. A ver, es que vamos por partes. El hecho de que los bienes se transmitan hacia los sucesores, eso está debidamente garantizado y lo dice la ley. Lo que no está determinado por ley, ni tampoco es una forma de obligar al propietario de esos bienes, es que necesariamente tenga que dártelos. No. Si desea, te los da; si desea, no. Pero ojo, el tema de la legítima está orientado sobre la base del fallecimiento, no estando vivo, sobre la base del fallecimiento. Eso es uno. Y dos, la legítima aplica única y exclusivamente en el testamento. No hay legítima en sucesión intestada. No existe. Entonces, repito, la legítima solo se aplica cuando una persona muere y solamente se determina en el testamento. Por lo tanto, si usted, digamos, tiene a un familiar suyo vivo, usted en puridad no tiene legítima, no la tiene. ¿En qué momento la tendrá? Cuando muera el causante. En ese momento tendrá una legítima que le corresponde. Pero si fallece sin testamento, entonces la legítima no se utiliza. Eso es el gran problema de conceptualización que tiene el código. Porque se habla mucho de la legítima, de la legítima, de la legítima, pero la legítima tiene una naturaleza muy particular, pues se aplica única y exclusivamente en el testamento, no se aplica en otro lado. ¿Y por qué se aplica en el testamento? Se aplica en el testamento porque la idea es que el testador
al momento de dar su última voluntad en el testamento, establezca en forma correcta y adecuada cuáles son los bienes que le corresponden a sus herederos. Y obviamente los que primero van a tener los bienes, los que están legitimados para heredar esos bienes, serán los herederos forzosos de primer orden, hijos. ¿Qué pasa si una persona da un testamento y en el momento que tiene un testamento no tiene hijos, pero sí tiene padres? Entonces ahí es la legítima, no son de los hijos, van para los padres, segundo rango. ¿Qué pasa si cuando la persona iba a dar su testamento no tenía hijos, no tenía padres, pero estaba casado? Ahí entra el tercer rango. Pero 727, el que no tiene cónyuge, no tiene parientes, desde arriba hacia abajo, puede disponer de todos sus bienes. Entonces yo podría elegir, o el causante podría elegir a quien le dé nuevamente su graciosa y lindísima gana. A sus amigos, sus amigas, un primo lejano, a su hermano, al hijo de su primo lejano, quien quiera, pero en el testamento. Entonces, se le llama legítima a la parte de los bienes que está reservada a ciertos herederos que son los necesarios, obviamente. Pero ya les he explicado que esto aplica solamente para el testamento. Muy bien. ¿Se trata de una parte de la herencia independiente de la voluntad del decúmulo? Sí, pues es independiente. ¿Por qué? Porque por más que él quisiera, no puede disponer de ella como quiere porque ya tiene parientes. O sea, hay un mínimo que se tiene que reservar, mínimo. ¿Y para quién es esos mínimos sus herederos forzosos? Para ellos. El artículo 723, que dice textualmente, la legítima constituye la parte de la herencia de la que no puede disponer libremente el testador. Otra vez, ya, el testador. Claro, cuando tiene herederos forzosos. Como yo les expliqué la clase anterior, nosotros no tenemos, digamos, cultura de testamento. Por eso no la legitima como que no va y no viene. No va y no viene. O sea, si queremos el hecho que me diga, no, mi papá me va a dejar, ¿te va a dejar? Eso es como decir que Perú va a ir al mundial. Sí, bastante. Va a ir, claro, algún día. Pero no es que no es nada seguro. De repente tu papá tiene bienes que te iba a dejar, pero de repente un día agarró y dijo, no, no le voy a dejar nada a mi hijo, yo todo me lo pelo y que él vea cómo hace. ¿Le vas a reclamar a tu papá o a tu mamá después de muerto? No. Pucha, lo vendió, me quedé sin herencia. Eso es diferente. Pero no puedes decir me quedé sin legítima. No, no tenías. ¿Ok? Eh, sí, mi estimado Oscar, sí. ¿Por qué? Porque la separación de bienes, no es un divorcio. La separación no es un divorcio. Por lo tanto, igual sigue teniendo la cónyuge separada sigue teniendo derechos hereditarios, ¿no?
Doctor, si el causante dona en vida un inmueble a un tercero, ¿cómo se procede? ¿Cómo se procede? No se procede de ninguna manera. O sea, si lo ha querido donar, pues lo donó, pues qué pena, su problema. Otra vez, ¿no? Si una persona en vida vende sus bienes a un tercero y no deja la herencia a su único hijo, ¿eso es legal? Por supuesto que es legal. ¿Por qué? Porque le dio su gana. Suficiente. Oiga, pero pobrecito, el hijo se queda sin nada. ¿Y? Es su problema. El tema es, oiga, yo estoy vivo y tengo hijos y tengo esposa y quiero dar un testamento. Entonces, cuando vaya a dar un testamento, en ese momento, ¡pa! Tengo mi límite. ¿Cuál es el límite? Mi legítima, porque tú no puedes disponer de todo lo que tú quieras. Si vas a disponer, tienes que de todas maneras guardar una parte para tus hijos o para tu esposa. No puedes poner todo. ¿Se puede buscar la nulidad de una donación de un bien que era de mis padres luego que ellos mueran? Si lo ha donado un tercero, qué pena, qué pena. Estoy hablando de tercero, ¿ah? Que no es hijos, que no son herederos forzosos, ¿no? Ahorita, después vamos a hablar del anticipo del legítimo, pero no hay ningún problema. Estando vivo, otra vez, la legítima solo funciona en el testamento, no funciona, ¿no? Cuando una persona fallece sin dejar testamento. Cuando una persona fallece sin dejar testamento, la legítima no sirve. No sirve. Ahí de frente hablamos de herencia. De frente. Entiéndalo así, ¿no? Patrimonio del causante, todo lo que tenía, lo que haya heredado, lo que le corresponda ser devuelto, si es que le correspondía ser devuelto, porque hay bienes que de repente se han entregado y luego tienen que ser devueltos, entonces hay patrimonio que tiene que ser devuelto, ¿no? A eso vamos a hablar, mi estimado Marco, ¿no? Si no hay testamento, uno puede vender todos sus bienes, claro, pues piensa tú, Iván. Imagínate, Iván, que tú tienes un montón de bienes y tienes un montón de hijos y estás vivo y dices, ¿sabes qué? No le quiero dejar nada más a mis hijos, que vean ellos cómo se arreglan. Así que yo me voy a dar la gran vida, total, ya trabajé, eh, vendo mis bienes, me voy de viaje a Europa y me lo pelo todo. Perfecto, Iván. Bendito sea. Bendiciones. Excelente. Se acabó. Y como el artículo 23 señala que el atestador no puede disponer libremente. Date cuenta, mi estimado usuario. El testador. Eso significa que cuando yo estoy vivo y quiero disponer de mis bienes, estando vivo en el testamento, yo tengo que reservar una parte, ¿ya? Una parte para mis hijos, para mi esposa, para mis herederos forzosos. Por eso, este es el patrimonio total, esta es la legítima y solamente queda este poquitito, que es lo único que yo podría disponer, a pesar de que todo esto es mi patrimonio, ¿no? Claro, porque no piensen, por si acaso, no piensen de que la legítima, todos los bienes de la legítima, eh, se dan para los herederos, ¿ah? No, 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 o mejor dicho, eh, que la legítima, mejor dicho, es únicamente hacia uno determinado bienes y no entra nadie más. No, 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 no. La legítima es una parte que queda,
para los hijos, la esposa, pero eso no quita de que una persona que tenga un montón de bienes pueda disponer de ellos manteniendo la parte que corresponda para sus hijos. O sea, la idea de disponer de la legítima es garantizar, oye, a mis hijos les toca una partecita, perfecto, pero yo tengo un montón de patrimonio, sí, pero a mis hijos les toca una parte y esa parte se tiene que cuidar de todas maneras, ¿no? Sobre todo mis bienes. Y luego una parte voy a tener que darla o tengo la posibilidad de disponerla. Oiga, pero ¿en qué momento lo puedo determinar? Es que eso lo voy a determinar estando vivo. Y para eso, en el testamento, uno tiene que ponerse a pensar, y ahí es donde la norma entra y te dice, oye, mira, tú, por ejemplo, ¿no? Oye, mira, Emilio Figueroa, si tú vas a testar, tienes que tener cuidado porque tú tienes hijos, tienes esposa. Entonces, oye, tienes que reservar una parte para ellos y luego lo demás, repártelo como tú quieras. Tu tercio de libre disposición lo repartirás como tú quieras. Las características de la legítima cuando hablamos de un testamento, nuevamente, cuando hablamos de un testamento es que es intangible. Eso significa que yo no se lo puedo quitar. Si yo estoy haciendo mi testamento, no le puedo quitar la parte de la legítima que le corresponde a mis herederos. No se los puedo, no se los puedo quitar. Es decir, que si yo tengo digamos, amigos que me caen bien y yo quiero dejarle mis bienes a mis amigos, la ley me va a decir no. ¿Por qué? Porque tú tienes que reservar una parte para tus hijos, una parte para tu esposa, y luego que ya has reservado y que ya has dispuesto la parte legítima de tu esposa y tu hijo, recién puedes disponer para los demás. La idea de la legítima es decir, oye, piensa primero en tu familia y luego en el resto. No es que primero piensas en el resto y después en la familia. Por eso viene el tema de la intangibilidad. Eso no se toca. Luego el tema de que no se acepta ningún tipo de condición. No, no es que usted le diga, le doy a mi hijo sus bienes bajo la condición de que sea un buen chico, porque si no, de lo contrario, lo pierde y se lo lleva a su hermana. No, no, no. No hay ninguna condición. No hay ninguna carga. Ninguna. Luego está el tema de la preterición, ¿no? Ahora, ¿qué es la preterición? Es la posibilidad de excluir, ¿no? De excluir. A ver, solamente un paréntesis. Por favor, no me hagan preguntas personales porque acuérdense los que les dije en la clase anterior y lo repito ahora. No puedo responder preguntas personales porque eso implicaría un desarrollo más amplio. Yo les dejo mi correo al final, como siempre, para que ustedes lo vean. Ahí háganmelo. Si me van a hacer preguntas, hagan preguntas sobre lo que yo estoy conversando, porque no sería poco responsable de mi parte responder preguntas que necesitan un análisis un poquito más, digamos, delicado, mucho más preciso. Necesito tener más información. Ustedes creen que están dando toda la información, pero algunas veces no es así. Entonces yo les pido, por favor, al final va a estar mi correo, encantadísimo que me escriban, yo feliz que me escriban, ¿ya? Y ahí de repente les puedo dar una respuesta, si es algo sencillo de responder, y si no es sencillo de responder, ya ahí yo les explicaré cómo tenemos que hacer. Entonces, les pido eso, ¿no? Porque me siento mal de no poder, ustedes me hacen preguntas, pero me siento mal de no poder responderlas todas las que ustedes están
planteando, ¿no? Bien, regresamos. Hay la posibilidad en la legítima de preterir. A qué se le llama preterir? Se le llama preterir cuando yo decido darle a otro heredero forzoso y no a, digamos, ¿no? Para hacerlo más simple, como que yo tengo tres hijos y yo decido, a pesar de que los tres son mis herederos forzosos, yo decido, ¿sabes qué? A uno de ellos no le voy a dar. ¿Por qué? Porque es un mal hijo, porque se ha portado mal, porque, digamos, está dentro de una causal de desheredación o está en una causal de indignidad. Entonces, por esa razón, yo lo pretero. ¿Qué significa preterirlo? Separarlo. Oye, pero es heredero forzoso, a él le corresponde la legítima. Sí, pues, pero yo decido separarlo en el testamento. Yo decido, ¿no? Y está el tema del beneficio de la cuarta falsiria, ¿no? Que ustedes justo ahorita me están diciendo, oye, ¿cuál es el beneficio de la cuarta falsiria? El beneficio de la cuarta falsiria es que cuando se trata de bienes de libre disposición, la norma dice, el artículo 771, ¿no? Que hace referencia a la cuarta falsidia, te dice, oye, mira, por si acaso, si tú vas a disponer de los bienes de tu tercio de libre disposición, por si acaso, ¿no? La parte que le corresponde a aquellos no será menor de la cuarta parte de la herencia, con cuyo objeto será reducido a prorata los legados si fueran necesarios. O sea, no puedo abusar, ¿no? En darle bienes, ¿no? Este, a los legatarios que en valor, ¿ya? Sean superiores a los que van a recibir mis herederos forzosos, ¿no? Por eso hace referencia, ¿no? Que la que corresponde a los legatarios no será menor de la cuarta parte de la herencia. ¿La indignidad debe ser declarada vía judicial? Sí, sí, tiene que ser declarada vía judicial. Es diferente que la desheredación. Ya vamos a hablar también de la desheredación en determinado momento, pero no es lo mismo, ¿no? La desheredación se puede determinar por el propio causante. El propio causante dice, yo lo desheredo a mi hijo por tal motivo. Listo, que está en el código. Listo, esa es la causal. Yo utilizo esta causal. Bien, pero la indignidad se tiene que hacer judicialmente. ¿Por qué se hace judicialmente? Spoiler, porque el único que puede sacar a un hijo de forzoso, ¿no? Un heredero es el testador, es el único, o el, digamos, o el causante, él es el único. Pero como ya falleció, la única forma de determinar su condición sería a nivel judicial. Será el juez quien determine si realmente es digno, ahí viene el tema de la indignidad, si es digno de heredar la herencia de su padre o de su madre, etcétera, etcétera. El, nuevamente, ¿no? La semana pasada hablamos de eso, oye, los herederos, no es lo mismo los herederos forzosos que los herederos no forzosos o llamados también herederos legales. No es lo mismo, ¿no? El heredero es el término general, es el que hereda a título universal. Yo ya les expliqué, no tengo que explicar lo que corresponde. Título universal, pero dentro de título universal, ¿no? Están los herederos forzosos y los herederos no forzosos, ¿no? Eh, No, la indignidad no perjudica a los hijos del indigno, ¿no? No necesariamente la indignidad perjudica a los hijos del indigno, y tampoco a los hijos del desheredado, salvo que eh, se haya
el tema de la causal de indignidad afecte también a los hijos del indigno, ¿no? Diferente es la desheredación. La desheredación nunca va a afectar a los hijos del desheredado, jamás, ¿no? Porque la desheredación, ¿ya? Ah, este, es una sanción, digamos, personal, es específica, ¿no? En cambio, la indignidad no es una condición personalísima, ¿no? Eh, Heredero forzoso no es lo mismo que heredero legal, por si acaso, ¿no? El heredero legal es el llamado heredero no forzoso. Por eso yo me acuerdo que les dije en la clase anterior que había un tema de discusión. ¿Por qué llamar heredero forzoso, heredero no forzoso? Deberíamos llamarlos sucesores, sí, pues, pero ya cuando uno entra en este tema, tiene que diferenciarlos y el código los diferencia, ¿no? Para hacerlo más simple, un heredero no forzoso es un heredero que está en la cuarta, quinta y sexta categoría, ¿no? O si quieren verlo más simple, un heredero voluntario o legal es todo lo contrario que un heredero forzoso. Si usted es hijo, es heredero forzoso. Si usted es esposa, esposo, es heredero forzoso. Si usted es padre, es heredero forzoso. Si usted es primo, es un heredero no forzoso. O sea, es un heredero legal. ¿Ya? Punto. ¿No? A ver, vamos a analizar poquito a poquito. ¿Ya? Pensemos en la más hereditaria. Yo decía la legítima. Oye, la legítima. Ya, vamos a ver la legítima. La norma, ¿no? Lo que dice es que la legítima corresponde cuando alguien tiene cónyuges, ¿no? O tiene descendientes, le corresponde los dos tercios y hay un tercio de libre disposición. Claro, o sea, quiere decir que toda la masa hereditaria se divide en tres. Dos tercios van hacia digamos, son la legítima y solamente un tercio va de libre disposición. Entonces, sobre esa legítima que estuvieran acá, de esos dos tercios de toda la masa hereditaria, ¿no? Un heredero forzoso no son, así es, Mari, así es. Son iguales. Los hijos matrimoniales o extramatrimoniales son iguales. Por lo tanto, si alguien fallece, ¿ya? Y tiene hijos, sean matrimoniales, sean extramatrimoniales, sean adoptados, reconocidos judicialmente, todos son iguales, todos son iguales. El tema ahí viene también, bueno, Elodia, buena pregunta, ¿no? Por eso siempre es el tema de que debería unificarse un poco el tema de la conceptualización, porque usted me dice, legítimo y forzoso, no, no, no. O sea, habría un legítimo no forzoso. No, bueno, en realidad no la legitimación de un heredero, ¿ya? Está orientada por su derecho a heredar. O sea, él tiene que legitimarse como heredero. ¿Y cómo me legitimo como heredero? Acreditando que soy hijo de mi padre o hijo de mi madre. Oye, entonces un heredero no forzoso no es legítimo, ¿no? Un hermano es un heredero legítimo. El único problema es que no es forzoso, nada más, ¿no? Ahora, ¿cuándo se crea la legítima? Otra vez, basta que haya un heredero
hay legítima. Basta que haya uno. Un hijo, ya hay legítima. Y si no está casado, ¿qué importa? Ya hay legítima. Eso le corresponde a su heredero. ¿Cómo funciona la legítima para los ascendientes? Entonces ahí es la masa hereditaria que se divide en dos. La mitad que se tiene que reservar para los padres y la otra mitad que es la libre disposición. O sea, el causante tiene derecho a repartir la mitad para sus padres cuando no tiene hijos y la otra mitad para su libre disposición. ¿Ya? Basta que haya un padre para que exista legítimo, ¿no? Y entre ellos no hay diferencia, no hay diferencia. Por lo tanto, si alguien hace un testamento y en ese testamento dijo, le dejo los bienes a mis padres, ¿ya? No necesariamente tiene que decir la mitad para mi mamá, la mitad para mi papá, no necesariamente puede decir eso. Si no lo dice, se presume que es en partes iguales. Mi estimada Mari, si no estuviste en la clase anterior, si tiene una madre y una hermana, la que hereda es la madre, no la hermana. ¿Por qué? Porque la madre está en segundo lugar y la hermana está en cuarto lugar, ¿no? Pero si no hay hijo ni padre, otra vez, el testador es el que va a decidirlo. Ustedes están pensando de que en la legítima aplica para todos y la legítima no aplica para todos. Aplica única y exclusivamente cuando hay testamento. Eso significa que en el testamento es donde el testador va a tener que disponer. Existe también la legítima para la alimentista, pero no es como de repente ustedes están pensando. Lo que sucede es que, digamos, cuando se le llama alimentista en puridad a un menor o un incapaz, porque también hay menores o incapaz, ¿no? Sea madre, padre, porque también se puede pedir alimentos para los padres. Se le llama alimentista a a una persona que ya cuenta con una sentencia que lo considera como tal. Y si lo considera como tal, se le asigna una pensión a ese alimentista. Ese alimentista se convierte en deuda. Y esa deuda, ¿no?, va a entrar dentro de la masa hereditaria, ¿ya? Eh, Entra sobre la masa hereditaria y, como bien dice Paul, ¿no?, sirve para solventarlo hasta que tenga la mayoría de edad, ¿no? O hasta donde dure la herencia, pues, o hasta donde dure la masa hereditaria, porque la masa hereditaria se puede acabar, ¿no? No necesariamente es por orfandad, ¿no? No necesariamente, porque obviamente estamos hablando de que eh, podría fallecer la madre y otorgó testamento, o falleció el padre y otorgó testamento, pero sigue viviendo uno de ellos, ¿no? Falleció el padre, pero sigue viva la madre, falleció la madre, pero sigue viva el padre. Bueno, sobre esa masa hereditaria, como ya hay una sentencia de alimentos, sobre esa sentencia la masa hereditaria va a tener que disponer, ¿no? Igual, así sea un discapacitado o no, o sea, nuevamente puede ser una persona adulta mayor también, inclusive, que ha pedido alimentos, pero esto se entiende única y exclusivamente cuando hay una sentencia de alimentos.
Si no hay sentencia de alimentos, esto no aplica, ¿ok? No aplica. ¿Ya? ¿Cuál es la legítima del cónyuge? Ah, la legítima del cónyuge es una legítima maravillosa, maravillosa. ¿Por qué? Porque el cónyuge tiene derecho a recibir gananciales más la parte que le corresponda como heredera, porque es una heredera. Ella interviene siempre, sea con los herederos descendientes de primer grado, como entra también con los herederos ascendientes de segundo grado. Entra con los dos. Ella recibe sus gananciales por derecho propio y su legítima como heredera. Pero doctor, si me he separado, qué pena. Ella es heredera. Es heredera. La separación lo único que causa es la separación patrimonial y obviamente de tal manera de que cada uno va a tener la libre disposición de sus bienes, bienes propios, y el deber de cohabitación, o sea, de que usted tenga que vivir, ¿no?, con su esposo en el mismo hogar conyugal. Eso es lo único que hace. Por eso el hecho de que, no, yo estoy separada desde hace 20 años, entonces es como si estuviera divorciada. Lo siento, señora, está equivocada. Sorry. Si usted, señor, dice, estoy separado hace 10 años, no, no, ya no tengo nada con ella, lo siento, señor, sorry. Porque cuando usted fallezca, sus bienes se hereda su esposa separada. Si se va a hacer algo, hágalo bien. Si se separa, si se quiere divorciar, divórcese bien. Punto. Punto. Me han hecho acordar que tengo que hacer una contestación de un divorcio la próxima semana. Ya, bien. Entonces, la legítima del cónyuge hereda su 50% de gananciales y su 50% como título gratuito. Muy bien. Además, tiene derecho al derecho de habitación vitalicio. Vitalicio no es perpetuo, por si acaso. Vitalicio es durante el tiempo que viva y no tiene ninguna obligación de contribuir al hogar. No, no, no. Que no tiene derecho a mantenerse ahí, a vivir ahí e inclusive a generar recursos para solventarse. O sea, si la viuda vive en una casa, tiene derecho a vivir ahí y tiene derecho a alquilarla para poder generar ingresos, ¿ya? Eh, si son solo convenientes y fallece, ¿tiene derecho a heredar? Por supuesto que tiene derecho a heredar. El concubino o conviviente, ¿ya?, tiene derecho a heredar conforme a lo que dijo la ley 30.007 del año 2013, que modificó el artículo 326. Entonces, donde dice de que la unión es de hecho, que reúna las condiciones señaladas en el artículo, producen respecto de sus miembros derechos y deberes sucesorios similares al matrimonio, ¿no? El hecho, mi estimado Donald, que se hayan separado, nueva familia, hace más de 10 años, siguen siendo esposos, están viviendo una ilusión. No les digo pecado porque después me van a decir, ay, todo voy a decir que vienen pecado, de vergüenza. Buah. No, pues hablemos jurídicamente, ¿ya? Jurídicamente hablando, siguen casados, punto, ¿no? Nada. Están viviendo una infidelidad, punto. Listo. Así es, mi estimado Mario, ¿no? Eh, sí, sí, Anita, sí, así es, así es. Amantes públicos, ¿ya? Podría decirse, amantes con
con todas sus letras, ¿no? Mayúsculas, subrayado, ¿no? Pero amantes legales, o sea, así. Vitalicio es diferente a perpetuo, sí, así es. ¿Por qué vitalicio es diferente a perpetuo? Porque no es que la casa va a estar eternamente con la viuda o con el viudo, ¿no? En un determinado momento el viudo va a fallecer. Por lo tanto, el derecho de habitación concluye. Por eso se le llama vitalicio, durante la vida, ¿no? Vitalicio tiene que ver durante la vida. ¿Ya? Eh, eh, Claro, Dolarinda, así es, ¿no? Así es. Lo que hace referencia a esta ley es que obliga que las partes que deseen una unión de hecho tienen que cumplirla conforme a lo que dice la ley, ¿no? ¿No? Yo creo que les dije, para mí la unión de hecho debería desaparecer porque debería estar el matrimonio, porque es mucho más rápido, mucho más fácil. Lo que pasa es que ya los que son o los que conocen de la unión de hecho, es mucho más sencillo, entre comillas, crear una unión de hecho y separar una unión de hecho. Sí, pues porque no necesitan poder judicial ni nada del otro mundo, ¿no? Pero, sinceramente, es una figura que ni siquiera debería estar, ¿no? Para mí, mejor cásese. Si se va a divorciar, divorcies. Ah, bien, aquí les voy a poner un ejemplo de cómo se reparte o cómo se entiende la repartición, porque justo alguien hace una pregunta, ¿y qué es ganancial? Bueno, ganancial, mi estimado amigo, es lo que le corresponde a la esposa por ser o por formar parte del matrimonio. Cuando uno se casa, adquiere un tipo, ¿no? de, de patrimonio o una modalidad patrimonial, que significa de que la pareja, cuando adquiere bienes, todos esos bienes forman parte del matrimonio, se convierten en bienes sociales. Cuando fallece cualquiera de los cónyuges, la parte del cónyuge fallecido se traslada al cónyuge sobreviviente. Por eso recupera la ganancia que le correspondía a su esposo, porque no va a quedar en el aire, la recupera. Y además, como es heredera, también hereda la parte que le corresponde como si fuera un hijo más, ¿no? Por eso, pero no es lo mismo un bien social que un bien propio, porque los bienes propios también, algunas veces una persona tiene bienes propios que adquirió antes del matrimonio, ¿ya? Oye, ¿cómo se divide? ¿Cómo cuando fallece esa persona? ¿Qué pasa con ese bien? ¿Se hereda por la cónyuge? Claro que lo hereda por la cónyuge. El tema está en que como no es un bien social, no hay gananciales. Entonces lo único que regresa es la parte que le corresponde como si fuera un hijo, ¿no? Eh, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Imagínense una persona X, ¿no? Que ha fallecido, que tiene una esposa o un concubino y un hijo, ¿ya? Para eso esposo y concubino es prácticamente lo mismo, pero que... Entonces, ¿cuánto era su patrimonio? 100. Muy bien. Como el bien es social, correcto, se va a dividir. ¿Por qué? Porque el bien es social, la esposa va a recibir la mitad como ganancial, porque es la parte que le corresponde. Muy bien. Va a ir 50, correcto. Oye, pero faltan los otros 50 que quedan. ¿Cómo se van a dividir? Fácil. Ella lo recibe, su parte, como heredera, como parte de la legítima, 25%, o 25, y su hijo, el 25% como legítima. De tal manera que la cónyuge se queda con 75 y el hijo se queda con 25.
Siempre es así, siempre es así. Si tuviera más hijos, ahí el monto se va reduciendo, pues, ¿no? Pero igual la cónyuge ya se embolsilló 50 por si acaso, ¿no? Cuando el bien es propio, es en partes iguales, porque ahí no hay gananciales. Entonces el esposo o concubino recibe sus 50 como legítima y el hijo recibe sus 50 como legítimo, ¿no? Cuando hay padres y esposa, ¿cómo se hereda? Se hereda igual, ¿no? Si es un bien social, cambie hijo por padre, y si es bien propio, cambie hijo por padre. Igualito, exactamente lo mismo. Si se casó por separación de bienes, las dos terceras partes se separan. Ah, claro, pues por ejemplo, ¿no? Muy bien, Miriam. ¿Qué pasa si yo me casé, pero hicimos el cambio de régimen de gananciales a separación de patrimonios? Inmediatamente al cambiar el régimen patrimonial, los bienes se convierten en bienes propios. Entonces entramos a este segundo ejemplo, ¿no? Pueden coexistir la separación de patrimonios con la sociedad de gananciales, por supuesto, no hay ningún problema. La separación de patrimonios hace que te ame menos, con una gananciales te amo más. No, 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 no tiene nada que ver, ¿ya? O sea, el amor no tiene nada que ver en el tema del régimen patrimonial, ¿no? O sea, si se va a casar, se casa porque lo ama, pues. No, yo me casé por sonso, por sonsa. Ah, bueno, eso es otro problema. Eso no es claro. Aquí no es, acá no resolvemos esos problemas. Busque un profesional. Acá estamos hablando clase de derecho, entonces, ya, por si acaso, no. No, si me amas, o sea, ganancial. No me amas, separación de patrimonio. No, olvídese. No tiene nada que ver. Ya, por si acaso. Lo que les decía, ¿no? La cónyuge tiene derecho a habitación vitalicia y tiene derecho de usufructo, ¿no? ¿Qué implica la habitación vitalicia? El derecho del cónyuge a seguir viviendo dentro del hogar. Esta norma se utiliza como una medida de protección. ¿Por qué? Porque algunas veces, y eso no lo puedo negar, y de repente ustedes deben haberlo escuchado, los hijos se aprovechan del padre viudo o de la madre viuda para botarla del hogar conyugal o del hogar familiar porque quieren vender la casa y se acabó, ¿no? Entonces, no, tiene un derecho, ¿no? Tiene derecho de la habitación, ¿ya? Vitalicio y gratuito, no es indefinido, por eso hasta que viva o durante el tiempo que vive, ¿no? Y tiene derecho, ¿no?, a utilizar el bien y que el bien le sirva para generar ganancias, ¿no? El derecho de usufructo a solventarse, ¿no? Eso también, ¿no? Ahora, el viudo o la viuda, ¿ya? Tiene derecho tanto al derecho de usufructo como al derecho a habitación vitalicia. Pero si se casa de nuevo, pierde ambos. Si se casa de nuevo, el viudo o la viuda pierde ambos. ¿Por qué? Por simple lógica, ¿no? Si la viuda adquiere un nuevo matrimonio o tiene un nuevo matrimonio, obviamente que ya no es que esté solita o solito, ¿no? Ya forma parte de una nueva pareja y eso implica una nueva relación y eso implica que no tiene una necesidad de una habitación
y tampoco tiene una necesidad de derecho de usufructo. Entonces ahí es que hay que considerarlo, ¿no? ¿No? Bien, ahí es donde es igual para convivencia, ¿ah? Por si acaso, Yulisa, igual para convivencia, ¿ya? Bueno, entonces ahora sí, ¿no? ¿Qué dice? El esposo de heredera tiene derecho a vivir en la casa. El esposo de heredera tiene derecho a vivir en la casa de la muerte de su esposa. Mire, en realidad, si ya no le convendría casarse, al contrario, no debería casarse, pero sí podría vivir en el mismo lugar donde de la fallecida viuda o del fallecido viudo. ¿Quién podría limitar esos derechos? Sus herederos, ¿no? ¿Cómo se formaliza el bien propio? No es que se formalice el bien propio, la decisión de cambiar de gananciales a separación de patrimonio se hace ante el notario. Eh, si hizo la separación de bienes dentro del matrimonio y fallece uno de ellos sin testamento, hereda el cónyuge que sobrevive, claro que hizo el hecho, otra vez, el hecho de que usted cambie el régimen patrimonial de separación de gananciales a separación de patrimonios no hace menos al matrimonio. Sigue usted siendo esposo, ¿no? No cambie nada. Es un tema nada más de disposición de los bienes, ¿ya? Bien, entonces vamos a hablar sobre si la viuda tiene hijos que no son del esposo fallecido de la edad de su mamá. eh, no lo entiendo, Charo, ¿no? Si la viuda tiene hijos que no son del esposo fallecido, heredan de su mamá, heredan de su mamá, pues, obviamente, pues no van a heredar del esposo, obvio, ¿no? ¿No? Eh, el causante falleció antes que sus padres. Su esposa tiene derechos a la parte que le correspondería. El causante falleció antes que sus padres. Su esposa no entendí. El causante falleció, no entendí. Ellos se divorciaron, luego el esposo muere. Ellos se divorciaron, luego el ex esposo muere. ¿Ella tiene derecho a usufructo vitalicio? No, porque ella se divorció. Cuando uno se divorcia, ya no hay derechos hereditarios, o sea, por las puras es. Acá lo que yo les comento de este derecho de habitación o derecho de usufructo es para el cónyuge que es sobreviviente o concubina sobreviviente. Ya, por si acaso, ¿no? Imagínate, Natalia, que, eh, discúlpame, pero para que entiendas te voy a utilizar de ejemplo, sorry. Imagínate que tú tienes un esposo, ¿ya? Y se divorcia, ¿ya? Al divorciarse, ya de por sí, adiós derechos hereditarios. Si por A o B se muere, tú no puedes pedir la herencia. ¿Por qué? Porque ya te divorciaste, ya estás divorciado. Si estás divorciado, ya se rompió el vínculo, por lo tanto, todos estos derechos no te aplican. ¿Ok? Eh, ¿Qué requisito debe presentar el concubino para heredar? Lo que se necesita para acreditar que sea concubino, ¿no? La norma establece, debe de solicitar su reconocimiento vía judicial o notarial. Punto. Bien, vamos al anticipo legítimo antes que se nos pase la hora. ¿Qué es el anticipo ilegítimo? A ver, este, cuando una persona tiene hijos, tiene cónyuge, ¿ya? Es posible, es posible que él en vida entregue una parte de los bienes, ¿no?
como un adelanto de, de los futuros bienes que va a tener. O sea, en otras palabras, el propio causante, antes de morir, dice, ¿no? Oye, mira, yo tengo estos bienes, yo sé que estos bienes van a ser para mis herederos, entonces, mira, hasta esperar a que me muera, ah, yo sé que son tuyos, ¿no? Son de mi esposa o son de mis hijos. Se los doy antes de fallecer, antes. Por eso se llama en un anticipo de legítima. Antes, ¿no? Esa parte que te correspondía te la voy a dar antes. Y esa entrega, que es un acto de liberalidad porque no me paga nada, o sea, yo se lo doy a mi hijo o a mi hija, no se da, no se paga nada, es un acto de legalidad, ¿no? Lo realizo con la finalidad de que ellos lo disfruten o lo utilicen o dispongan de ellos, ¿no? Para que yo no tenga la necesidad de hacer un testamento o simplemente porque yo ya reconozco que eso es lo que le corresponde y punto, ¿no? Eh, entonces ahí, ya nuevamente, ¿no? Acuérdense que no puedo responder todas las preguntas que ustedes me dicen. Entonces, ¿qué es propiamente un anticipo de legítimo? Es como si fuera una donación, pero, pero en puridad no lo es. Pero es como si lo fuera. En doctrina, el anticipo es un tipo de donación o un subtipo de donación, si quieren llamarlo así, ¿no? Entonces, oiga, ¿por qué es un subtipo? Un subtipo, porque el anticipo de legítima es una donación, pero una donación podría decirse especialísima, porque no funciona con cualquiera, funciona única y exclusivamente con herederos forzosos. En cambio, una donación es un acto de liberalidad que realiza una persona a quien quiera, no necesariamente siendo un heredero, ¿no? ¿Y qué entrega? Bienes, bienes. ¿Dinero puede entregar? También, también. Es interesante lo que dice Jesús, porque dice, oiga, pero doctor, ¿y cuánto es lo que se entrega por legítima? Porque si hablamos, si estamos entendiendo y hemos conversado de que la legítima son las dos terceras partes, o sea, quiere decir que máximo el anticipo de herencia serían las dos terceras partes y el anticipante se queda con su tercio de libre disposición. Sí, sería así, es cierto, es cierto. Yo de mis dos terceras partes, que es la legítima que les corresponde a mis herederos forzosos, yo de esas dos terceras partes le entrego a mis herederos. Se los entrego en vida. ¿Ok? ¿Cómo funciona el anticipo de legítima? El anticipo de legítima, como ya les he dicho, es similar a una donación. La donación es un contrato. Aquí las partes se le llaman anticipante y anticipado. El anticipante es el futuro causante, o sea, todavía no está muerto, no está muerto. En su momento va a morir, pero antes, estando vivo,
decide entregarle parte de su herencia, parte, parte de su legítimo, parte, ¿ok? ¿A quién? ¿A su heredero forzoso o a su heredero legal? ¿Puede dárselo al heredero legal? Claro que se lo puede dar un heredero legal. ¿En qué caso sería? En caso de que no tenga heredero forzoso. O si no tiene heredero forzoso, o sea, ¿podría darse un anticipo de legítima a mi hermano? Por supuesto, podrías darle un anticipo de legítima a tu hermano, siempre y cuando no tengas hijos. Porque si tienes hijos, no funciona el anticipo de legítima a tu hermano. Oye, ¿pero por qué? Porque tu hermano está en tercer grado y tu hijo en el primero. Y los órdenes sucesorios son excluyentes. Si estás en el primer grado, todo lo que viene después está choteado, inclusive los padres que están en el segundo nivel, ¿no? Entonces, se le llama heredero. El heredero, que es lo más común, es heredero forzoso, es el que se le llama anticipado. Yo le anticipo el causante, el futuro causante, mejor dicho, anticipante, anticipa, entrega la parte de que le podría corresponder, ¿no? Exacto, así es, ¿no? Exacto. Que le podría corresponder. Ahí es donde tenemos un problema con la legítima, con el anticipo, mejor dicho, del legítimo. Porque yo no puedo tener, digamos, salvo que lo haya consultado con un abogado, se haya analizado, ¿no? Debidamente, pero no es posible determinar en forma precisa que realmente esa parte que se le anticipa realmente sea lo que le corresponde dentro de la legítima. ¿Por qué? Porque nuevamente la legítima es una parte correspondiente dentro de los dos tercios. Y durante la vida, el causante todavía tiene un tercio que disponer. Pero cuando muere, resulta de que sube la masa hereditaria. Entonces es muy probable que ese anticipo se reduzca. Por lo tanto, hay que dar más, pues. No piensen de que el hecho de decir, oye, ¿y qué pasa si me anticipo la única casa que teníamos? Se la dio a mi hermano, la única casa. Ah, bueno, ahí cambia la figura, pues. Ahí cambia la figura, porque si es el único bien, ahí hay un tema de exceso, pero eso es evidente. Pero el derecho no se ha puesto a pensar en que las personas tengan solamente una sola casa. ¿Y qué pasa si tienen varios bienes de diferente valor? O de repente no es que tengan bienes inmuebles, sino que tienen otro tipo de bienes, pero que tienen un contenido económico bastante alto. Entonces, el hecho de que usted me diga, no, 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 inmuebles, 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 ah, no es así. O sea, eso es lo más común, sí, pero no puede usted estar completamente seguro de que solamente hablemos de inmuebles, de inmuebles, de inmuebles, ¿no? ¿Y qué pasa si es un auto? ¿Qué pasa si es una máquina? ¿Qué pasa si es, no sé, un derecho de autor o una patente? ¿Qué pasa si estamos hablando de acciones en una empresa? Entonces, cambia totalmente el tema del anticipo, ¿no? Totalmente, ¿no? Por eso acá yo le pongo, se aplican las mismas normas que de una donación y de una compraventa en lo que sea aplicable. Sí, porque se aplica, es un contrato, es un contrato. Bien, ahora, las partes.
Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Las partes. Anticipante, anticipado, ¿ya? El anticipante, ya les he dicho, es el futuro causante, titular de la masa hereditaria, ¿no? Dentro de su derecho. Y el anticipado, que son herederos forzosos, o pueden ser ascendientes, o pueden ser descendientes, ¿no? Ahora, eh, normalmente, ¿no? Normalmente, o comúnmente, mejor dicho, comúnmente, ¿no? Eh, el anticipante que entrega su porcentaje, ¿no? Lo hace sobre la base de su tercio de libre disposición, ¿no? Normalmente, ¿no? Pero eso no significa que no lo pueda hacer más. ¿Por qué? Porque es su heredero forzoso, ¿no? Es su heredero forzoso, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay ciertos límites, ¿no? La idea es que sea dentro de su tercio o dentro de la masa, dentro de los límites de su anticipo, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta, no es la primera vez que hago el curso, yo he visto que me están haciendo las mismas preguntas, oye, ¿qué pasa? ¿No? Y me la han hecho muchísimas veces, ¿no? Oye, ¿qué pasa si un heredero fue anticipado con una masa hereditaria? Ya le tengo que dar más, tengo que darle más. ¿Para qué? Ya se lo di. ¿Para qué tengo que darle más? ¿Tendría que darle más? Y la y digamos, a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Tengo que darle más? ¿No? Si ya le di la más hereditaria o ya le anticipé, ¿tendría que darle más? ¿Qué piensan? Eliana dice no, Ivette dice no, ya no. Javier dice en caso que aumente. Si es su voluntad, no, no. Vamos acercándonos, sí, no. Ah, ya estamos cambiando, ya estamos mitad a mitad. Sí, no, no, sí, depende. Es abogada, Anita. Depende, ¿no? Depende. No, no. A ver, miren, ahorita vamos a hablar de esa figura, que es la figura de la colación, ¿ya? Primero hablemos del artículo 831 del Código Civil, que dice las donaciones u otras liberalidades que por cualquier título, cuando dice cualquier título, compra-venta, donación, anticipo ilegítima, lo que sea, arrendamiento, lo que quieran, hayan recibido del causante sus herederos forzosos, se considera como anticipo de herencia para efecto de colacionarse, salvo dispensa de aquel. Cuando habla de salvo dispensa de aquel, significa salvo dispensa del propio causante cuando estaba vivo. Salvo dispensa. Dispensar es disculpar, ¿no? O permitir. Como dice, acuérdense, el Código Civil es del 84 y tiene algo del 36, un poquito antiguo, ¿no? Antes las personas, en lugar de decir, me retiro, dispensen. Qué antiguo, ¿no? Ahora se dice, me retiro, disculpen. O me permiten retirarme, me permiten, me dan la dispensa, por favor. Así puede irse. Dispensado. ¿Ya? Ok. Eso significa la dispensa, como una autorización, como un permiso. Este artículo lo que busca es evitar desequilibrios. ¿Por qué? Porque obviamente cuando una persona hace una donación o un anticipo, algunas veces está entregando más de lo que le corresponde. La idea es que no dé más de lo que le corresponde, si esa es la idea, pero algunas veces da más de lo que le corresponde.
Entonces, la idea aquí no se trata de igualdad, como estoy diciendo ahí, sino es un tema de proporción. Y además existe otro artículo que también lo pongo ahí y que ya les he explicado. El anticipo de legítima es parecido o tiene muy similar a una donación. ¿Y qué dice la donación en cuanto a los límites? Nadie puede dar por vía de donación más de lo que puede disponer por testamento. Cuando ya te dice eso, ya te está metiendo los límites que establece la legítima. Ya está. ¿Ya? Y todavía dice, la donación es inválida en todo lo que excede esa medida. Por lo tanto, si yo entrego a mi heredero un monto mayor de lo que le corresponde, entonces yo tendría la posibilidad de dejar sin efecto esa donación, o por lo menos en la parte que se excede. Ojo, en la parte que se excede, no en todo, solamente en el exceso. Es lo que algunos hablan y lo que se dice en la famosa donación inoficiosa, ¿no? Sin embargo, hay que tener en claro de que este artículo dice que no es todo, es una parte. Por eso dice, la donación es inválida en todo lo que exceda. Por eso no es tan simple hacer donaciones inoficiosas. No es tan simple. El exceso se regula por el valor que tengan o debían tener los bienes al momento de la muerte del causante. Eso es otro punto también. Por eso cuando ustedes decían, ¿no? Sí, no, depende. ¿Depende de qué? Es que dependerá del valor de la masa hereditaria. No es igual la masa hereditaria de una persona, o no es el patrimonio de una persona estando viva que estando muerta, aunque les parezca un poco absurdo, pero es verdad. No es lo mismo el patrimonio de una persona estando viva que el patrimonio que estando muerta. Entonces, por lo tanto, el patrimonio de repente cuando muere es mucho mayor que cuando estaba vivo. O al revés también puede ser. No, lo normal es que se vaya hacia abajo. ¿No? ¿Quién te dice? ¿Qué pasa si puede pasar por si acaso? ¿No? ¿Qué pasa si tenía un seguro de vida de humilde, ya? $100,000. Seguro de vida. No tenía casa, no tenía carro, pero tenía un seguro de vida. Total, aumentó su patrimonio. O también, como dice su compañera hoy, que tenía deudas por pagar, pero eso es otro tema. Eso después lo vamos a ver en su momento, ¿no? Bien, a ver, eh, vamos a revisar el tema de las restricciones aplicables al anticipo, ¿no? Porque ya de lo que ustedes se están dando cuenta, el anticipo de legítima, hacer un contrato, hacer un acto jurídico de liberalidad, no es que se haga como uno quiere, hay ciertas restricciones aplicables. Aunque si usted revisa el código, solamente hay un solo artículo para anticipo legítimo. ¿Y por qué se desarrollan más? Porque nuevamente utilizamos las normas de donación, ¿ya? Primero, la figura que ustedes han escuchado y que de repente, y que siempre hay un tema ahí, que es la colación. Colacionar, colacionar se le llama al hecho de que la masa hereditaria, al momento del, o mejor dicho, que los bienes que forman parte de la masa hereditaria
regresen a su lugar de origen. Entonces, los bienes al momento de aperturarse la sucesión deben regresar a la masa hereditaria para que se puedan repartir, ¿no? Ese acto de regresar a la masa hereditaria para repartirse o regresar otra vez a la esfera patrimonial del causante para que se puedan repartir es lo que se llama colación, ¿no? Cuando se hace un anticipo de legítima o cuando se hace una donación, se puede hacer con dispensa de colación o sin dispensa de colación. Cuando se hace con dispensa de colación, podría decirse que es ya como si fuera una compraventa, de tal manera de que el que recibe el bien anticipado con dispensa de colación no tiene la obligación de que el bien regrese a la masa hereditaria para que luego vuelva a repartirse. ¿Eso quién lo determina? El anticipante. Es voluntad de voluntad. No regresa, no regresa. Ah, pues doctor, pero yo podría impugnar ese contrato porque de repente es nulo. Mire, le deseo buena suerte. Buena suerte. Porque no es tan sencillo, no es tan sencillo. Si el propio causante lo dice expresamente, no regresa, pero ahí dice su compañera, dice, y si excede, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que tiene que hacerse? Como dice los 1629, es inválida en ese exceso. ¿Y qué tendría que hacerse? Devolverse el exceso, punto. ¿Y cómo calculo el exceso? Sobre la base del valor que tengan o deberían tener los bienes al momento de la muerte del causante. Ahí es donde viene todo un problema, porque ustedes me van a decir, oye, pero doctor, pero ¿por qué lo diría si esos son bienes que se le han anticipado, que ya se los dio? ¿Y por qué se los dio? Si eso no es, si él no es el único heredero, tenemos varios herederos, ¿por qué se lo ha dado? Porque le dio le dio su reverenda punto. Nada más. Gracias, Mario. Punto. Oiga, pero son varios hijos, ¿y por qué a ella? ¿Y por qué a él? Pregúntenle al muerto, ¿ya? Pregúntenle al muerto. No hay vuelta atrás. Si usted quiere declarar la nulidad, nuevamente, buena suerte. Lleve su procesito de conocimiento. 10 añitos para que al final de repente salga una sentencia que le diga infundada su demanda. Buena suerte. Lo que debería y lo que se recomienda es que cuando se hace un anticipo de legítima, se haga sin dispensa de colación, ¿no? Sin dispensa. Cuando se dice sin dispensa, ese anticipo que se entregó estando en vida regresa otra vez a la esfera patrimonial del causante para que sea dividido entre todos los herederos, ¿no? Ahora, eh, eh,
Cuando yo veo un caso similar, ¿no? Eh, yo le pregunté a un notario, que tengo varios amigos que son notarios, y le decía, ¿no? Oiga, ¿cómo es eso de que vuelve a la masa hereditaria? ¿No? O sea, yo tendría que hacer un documento para declarar, porque se supone que eso está inscrito en el registro, entonces que se deja sin efecto, se hace una anotación. No, y el notario me dijo, no, no es necesario. ¿Por qué? Porque ya está establecido en el documento, ya está establecido en el documento. Entonces, de frente la muerte causa inmediatamente el regreso. Oiga, pero como bien dice Norma, y si no dice nada, no dice con dispensa, no dice sin dispensa, tiene que ser expreso cuando es con dispensa. Si no dice nada, debemos presumir que es sin dispensa. Exacto. Si no dice nada, debemos presumir que es sin dispensa, porque la dispensa tiene que ser expresa. Si no es expresa, entonces no hay, se debe entender que no hay dispensa de colación. ¿Ya? Así es, Kimper. Así es. Exactamente. Ya no pueden reclamar. Lo único que podrían reclamar Kimper es el exceso. El exceso. ¿Ya? Si es que hay. ¿Y cómo lo calculan? Sobre la base del valor del bien a la muerte del causante. Punto. Así es, Marco. Solo a herederos forzosos. ¿Ya? A la muerte del causante, solo tienen derecho a colacionar herederos forzosos. Hijos, si no hay hijos, padres, si no hay padres, cónyuge. Mm, ¿Ok? ¿Qué pasa si es indispensa y vende? Cuando se hace eso, sin dispensa y vende, acá estamos hablando, ¿no? De la donación inoficiosa. Sin embargo, hay un tema que es interesante, ¿no? Lo que pasa es que si lo vende y es sin dispensa, lo que se tendría que hacer, ¿no? Es, digamos, ver la posibilidad de dos acciones, o una acción reivindicatoria o una acción restitutoria. O sea, o en otras palabras, o el que vendió nos devuelve la parte del precio por el valor del bien, o lo que realizamos es una acción contra el tercero, ¿no? Con la finalidad que nos devuelva el bien. Ahora, eso es complicado porque habría que analizar caso por caso, pero si es un tercero de buena fe, no hay vuelta que dar, no, no hay vuelta, no se puede pedir restitución porque el tercero lo hace de buena fe. Pruebe usted que el tercero se coludió con el que vendió, no, no, no se puede, no. Hay dos figuras que aplican al anticipo de legítima, que es la figura de la revocación y la figura de la reversión, ¿no? Son, digamos, figuras que funcionan porque como el anticipo es un contrato,
funcionan con la finalidad de dejar sin efecto legal el mismo. Es como una manera de garantizar que el acto que se ha realizado, el anticipo, se realice en forma correcta y que obviamente haya, exista la seguridad de que va a regresar a la masa hereditaria, o sea, se va a colacionar, o que va a regresar a la esfera patrimonial del donante o el anticipante cuando está vivo, ¿no? Pues, cuando está muerto, garantizar que regrese a la masa hereditaria para que todo se reparta otra vez entre todos, o que yo lo anticipé, pero que ante determinada causal yo pueda dejar sin efecto el contrato y que ese bien regrese otra vez a la masa hereditaria. ¿Ya? La revocación está regulada en el artículo 1637 al 1641, ¿no? Lo que busca la revocación es resolver el contrato. El anticipo nuevamente es un contrato, igual que la donación. Aplica igual para donación y anticipo, por si acaso. Y lo que busca es que el bien, si se ha entregado, regrese a la masa hereditaria. ¿Ya? Está dirigida solo a herederos por causal determinada en el contrato o por causal de los herederos, ¿no? Designación, desheredación o indignidad. ¿Ya? No aplica a legatarios porque no hay, el anticipo de legítima no funciona en legatario, porque eso es más si fuera una donación, por si acaso. ¿Ya? Entonces, la figura de la revocación no aplica para personas que no son herederos forzosos. Ahí estaríamos en la figura de la reversión. Mira, ahorita lo vamos a ver. La revocación es una acción personal. ¿Quién la hace? El propio anticipante, el propio donante. Y caduca a los 6 meses de producida la causal. Claro. Y usted dirá, ¿por qué? Porque la causal que ocasiona la revocación, ¿ya? El propio donante o el propio anticipante es el que la va a ejercer ante el incumplimiento. Nuevamente, acá estamos en un contrato, por lo tanto, el anticipante o el donante tiene que saber cómo ha redactado su contrato. Y si aparece la causal y y si tuvo la previsión de que un abogado le estableciera la causal de revocación, entonces sobre esa causal lo único que tiene que hacer es resolver el contrato, sin necesidad de irnos a la vía judicial, porque todo esto es a nivel contractual, no es necesario una sentencia judicial. Esto se resuelve un contrato como si fuera cualquier tipo de contrato. Se resuelve y punto. ¿Ya? Luego está la figura de la reversión, que está establecida en el artículo 1631. ¿Ya? El artículo 1631, ¿ya? Determina la causal de reversión, pero esta causal, ¿ya? O esta, podría decirse, eh, esta figura, ¿no? Es una figura que más funciona para donaciones, pero no es ningún problema que se pueda utilizar en anticipo, ¿ya? Aquí sí la reversión es un poquito más amplia, ¿no? Porque no hay un plazo propiamente, ¿no? No hay un plazo. Lo que se busca es garantizar que se haya realizado el anticipo debidamente conforme a los límites que establece la ley, todo sin ningún problema. Y normalmente la reversión, otra vez, quien la solicita no necesariamente es el otorgante, sino son sus herederos cuando se dan cuenta de que hay un exceso, ¿no? Obviamente que aquí, ¿no? Como es un contrato, en el anticipo se tiene que establecer
forma precisa la causal. Decir, oye, esta condición se debe cumplir. Si no se cumple esta condición, se resuelve el contrato. Al resolver el contrato, se revertirá la propiedad y regresará a poder del otorgante o regresará a poder de la masa hereditaria. Eso se pone textualmente. Porque si se hace la reversión y el otorgante ya está muerto, no va a regresar al patrimonio del otorgante, sino tendría que regresar o formar parte de la masa hereditaria que se va a repartir. Entonces, tiene que haberse establecido de esa manera, ¿no? Es más, el hecho de que uno haga la reversión, ¿ya? Aplica solamente para el donante. O sea, si no es posible pasársela, no, yo quiero que pase a un tercero, no se puede. El artículo 1631 dice, puede establecerse la reversión solo a favor del donante. La estipulada a favor del tercero es nula, pero no producirá la nulidad de la donación. O sea, lo que hace la norma es decir, oye, por si acaso, si tú pones esa condición que va a un tercero, esa condición es nula. Pero eso no significa que todo el contrato sea nula. Pero esa parte es nula. Solo puedes hacer la reversión hacia el donante. O sea, solo regresa hacia quien lo otorgó. ¿Ok? Entonces, notas para terminar sobre el anticipo de legítima. Se debe indicar el valor real de cada bien o bienes a anticipar. Bueno, estos yo le estoy dando algunos temas más técnicos que se deben poner en el contrato, ¿no? Valor se pone. El bien anticipado a un casado es un bien propio, ¿no? Por si acaso. Es igual que un bien donado a un casado es un bien propio. ¿Se puede anticipar cuotas ideales? Por supuesto que se puede anticipar cuotas ideales. O sea, imagínense que yo le anticipo a, a mi hija el 30% yo tengo, digamos, sobre un inmueble, tengo 30% de acciones y derechos. Entonces yo le anticipo a mi hija, de mi 30%, yo le doy un 10% a mi hija para compartir. Yo voy a tener 20 y ella va a tener 10. ¿Le puedo anticipar los 10? Por supuesto que le puedo anticipar. ¿Se pueden anticipar bienes entre los cónyuges? Por supuesto, porque el cónyuge es un heredero forzoso. Por supuesto que yo le puedo anticipar algo a mis cónyuges, ¿no? Y otra cosa es que no paga el cabala. La donación sí. La donación sí paga el cabala. Pero el anticipo de legítima no. ¿Ok? Es por eso que a las personas les gusta hacer el anticipo de legítima, sí, pues, pero el anticipo de legítima no funciona en, digamos, o mejor dicho, no funciona para todos, es solamente cuando se trata de herederos forzosos, ¿no? ¿Se puede anticipar dinero? Por supuesto que se puede anticipar dinero, sin ningún problema, ¿no? ¿No? Eh, por supuesto que se puede, en el anticipo se puede establecer condiciones, cargos, por supuesto que se puede establecer, claro. Eh, Procedimientos, no, eso es otra cosa, eso es otro tema, mi estimado Manuel. Bien, ya, ahora sí, ya para terminar, vamos a hablar de criterios jurisprudenciales a unos cuantos y vamos a empezar con los casitos. Primero, algunos cuantos criterios, ¿ya? Corte Suprema, Casación 2153-2012 de Cusco, dice, las donaciones a herederos forzosos en vida del causante se presumen como anticipo de legítima. Lo que yo les decía. A ver, el anticipo de legítima es casi similar o es un tipo, ¿no? O es un subtipo de donación, ¿no? Prácticamente es igual. La única diferencia es que en una donación es para cualquiera
En cambio, un anticipo de legítima es única y exclusivamente para herederos forzosos. En una donación yo estoy donde el tercio de libre disposición, en cambio en un anticipo de legítima me limito a la legítima, aunque también puedo utilizar mi tercio de libre disposición, ¿no? Pero mira lo que dice el código, perdón, la Corte Suprema, ¿no? Toda liberalidad realizada en vida del causante a favor de un tercero, de un heredero forzoso, debe considerarse como anticipo de legítima, salvo que exista dispensa expresa. Por eso yo le decía, oye, ¿y qué pasa si no lo dice? Ah, si no lo dice, se entiende que es sin dispensa, por lo tanto, regresa, ¿ya? ¿Ok? Otra jurisprudencia, dice, el heredero forzoso que recibió anticipo debe colacionar aunque haya contribuido al patrimonio del causante. Sí, la Corte Suprema dice que la colación no se extingue por el hecho de que el heredero beneficiario ha colaborado económicamente con el causante, salvo que acredite que el aporte fue equivalente o mayor al bien recibido, ¿no? Aquí tenemos un problema, ¿no? Que sería, oye, ¿qué pasa cuando yo recibo el bien anticipado de un determinado valor y luego el anticipado invierte en ese bien y le aumenta el valor? Porque tampoco piensen que es, ah, ya, le anticipaste y ha aumentado de valor y ahora pues me tienes que devolver inoficiosa. No, no. ¿Qué pasa si es que cuando me lo dieron era un bien casi inservible y yo al momento que me lo anticiparon, yo soy, ¿no? El que le ha aumentado el valor porque yo he participado en él, yo he invertido, yo lo he puesto, yo he gastado. Tengo que devolverlo a la masa hereditaria cuando se supone que yo es el que he gastado más. Ahí es donde, ¿no? Se va a tener que discutir judicialmente si es que yo realmente tengo que coleccionarlo o no. Sí, pues te lo anticipamos, sí, te lo anticipé, sí, pues qué gracioso, pero cuesta más. Todos los hijos tienen derecho a una legítima igual sin distinción de origen. El principio de igualdad entre hijos matrimoniales o extramatrimoniales se extiende al ámbito sucesorio. Todos tienen igual derecho a la legítima, ¿no? Sea hijo matrimonial, extramatrimonial, adoptado, reconocido, todos son iguales, absolutamente todos. Bien, ahora sí, vamos a ver algunos casitos prácticos, ¿no? Para que ustedes, un poquito también para que ustedes puedan responder, ¿no? Ustedes me dicen sí, no, ¿qué les parece? Vamos a ver con jurisprudencia y lo que dice la ley, a ver si han entendido un poquito de lo que les expliqué. A ver, dice, un hijo recibe un inmueble por anticipo de legítima, pero alega que no debe colacionar porque aportó económicamente al cuidado y mejora del patrimonio del causante. ¿Se puede exonerar de la colación por haber contribuido al patrimonio del causante? ¿Ustedes qué opinan? No, 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 no. Sí, no. La gran mayoría dice no. Pocos dicen sí. Ya, bueno. A ver. La casación 405-2013 de la Libertad dice que la colación no se extingue por el hecho de que el heredero beneficiario ha colaborado económicamente con el causante, salvo que acredite que el aporte fue equivalente o mayor al bien recibido. La colación solo podrá ser compensada si se prueba y cuantifica judicialmente el aporte del hijo de manera de que sea igual o superior al valor del bien anticipado, ¿no? Entonces, ¿se puede exonerar la colación? Por supuesto que no. No, 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 no se puede, ¿no? Ahora va a haber una discusión judicial para establecer, oiga,
si el aporte que recibió fue mayor, fue excesivo, no fue excesivo. Sí, eso sí se va a discutir, pero de que tiene que colacionar, de todas maneras tiene que colacionar. O sea, decir que se puede exonerar, pero no funciona. Muy bien, muy bien. Un padre dona un inmueble a uno de sus hijos sin dejar constancia expresa de si es anticipo legítimo. A su fallecimiento, los demás herederos reclaman la colación del bien. ¿Debe colacionarse esa donación como parte de la legítima del heredero beneficiado? ¿Qué piensan? Sí, 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 sí. A ver. En la casación 2153-2012, Cusco dice de que toda liberalidad realizada en vida del causante a favor de un heredero forzoso debe considerarse como anticipo de legítima, salvo que exista dispensa expresa, ¿no? Así es, así es. Como le dije cuando decía uno de sus compañeros, una compañera preguntó, pues, ¿no? ¿Qué pasa si no lo dice? Se entiende que este, no hay, no se puede establecer, mejor dicho, de que no se va a colacionar, ¿no? Tiene que regresar. No, no se entiende la dispensa. Bien, a ver, en un testamento, tercer casito, a ver. Se reconoce un hijo extramatrimonial, pero distribuye su herencia únicamente entre sus hijos matrimoniales. ¿Tiene derecho el hijo matrimonial a reclamar su legítima? Muy bien, claro, pues tiene derecho, ¿no? ¿Y cómo lo hace, doctor? Lo hace con su petición de herencia, pues ya estamos hablando de una acción judicial, pues, ¿no? Procasito. A la muerte de un hombre casado, sus hijos pretenden adjudicarse la totalidad del bien inmueble familiar, alegando que ya no hay vínculo conyugal. La viuda reclama su legítima y el derecho de habitación. ¿Tiene la cónyuge supérstite derecho a la legítima además de los gananciales? Así es, así es. Aquí hablamos de dos artículos, el 730, el 731. 732, la cónyuge tiene derecho a su parte de gananciales, a su legítima, y a su derecho de habitación y usufructo. ¿Ok? Perfecto. Otro casito más. Un padre dona un inmueble a su hija como anticipo de legítima. Años después, la hija lo abandona y lo maltrata física y psicológicamente. Él quiere revocar la donación. ¿Es posible revocar un anticipo de legítima por conducta ingrata? Ujú. Así es. Ahora, aquí, como es un tema de revocación, no es un tema de reversión, como es un tema de revocación, es una acción que tiene que hacer personalmente el afectado, ¿no? Entonces, el anticipante, él es el que lo tiene que hacer, ¿no? Y solamente tiene un plazo de 6 meses, ¿no? Finalmente, a ver, un hombre fallece sin testamento y deja pareja conviviente por más de 10 años sin hijos. Sus hermanos pretenden heredar la totalidad de sus bienes. ¿Tiene derechos sucesorios la concubina? Por supuesto que tiene derechos hereditarios. La concubina, siempre y cuando, ¿no?
haya sido reconocida judicial o notarialmente, ¿no? Tiene que haberse inscrito, ahora es de inscripción todavía, no solamente tiene que estar reconocida, sino también tiene que estar inscrita, dando la unión de hecho como eh, judicialmente o vía notarial, vía notarial. Bien, ahí está mi correo, por favor. Les agradezco su participación. Ha sido un placer que ustedes estén aquí conmigo. Les agradezco nuevamente al Club de Abogados por la deferencia. Ahí tienen mi correo electrónico. Encantadísimo que me puedan escribir. De repente no he podido responder todas sus preguntas, ¿ya? Y ya estamos con el tiempo. ¿No? Así que por favor escriban, ¿ya? Y yo en la medida de lo posible le responderé, ¿no? Y ya nos estamos viendo en nuestra próxima sesión. Que tengan muy buenas noches, muchas gracias.